Avanzaba despacio, casi torpemente, sobre un terreno devastado por la artillería. No rugía como un tanque ni levantaba polvo con la arrogancia del acero pesado. Era pequeño, apenas más alto que una rodilla humana. Sin embargo, todos los fusiles apuntaban hacia él. Las balas lo golpeaban, saltaban chispas, levantaban tierra. Aún así, seguía avanzando. No había nadie dentro. Solo un cable extendiéndose hacia la retaguardia y una carga explosiva esperando el momento final. Así se presentaba el Goliat en el campo de batalla. Un objeto extraño, casi antinatural. Una máquina que avanzaba sola hacia la muerte. En la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, la obsesión por reducir las bajas propias se había convertido en una necesidad estratégica y psicológica. Cada calle tomada en una ciudad ocupada, cada búnker asaltado, cada nido de ametralladoras neutralizado costaba vidas entrenadas que el Reich ya no podía reponer con facilidad. El recuerdo de la Primera Guerra Mundial, con sus millones de muertos en trincheras inútiles, seguía pesando sobre los mandos militares y sobre toda una generación de ingenieros decididos a encontrar soluciones más limpias, más eficientes, más mecánicas. Fue en ese contexto donde nació una pregunta peligrosa y revolucionaria a la vez. ¿Y si la próxima carga no la hiciera un hombre, sino una máquina? ¿Y si el sacrificio lo asumiera el metal y no la carne? El Goliat fue la respuesta a ese problema. Para algunos, una visión adelantada a su tiempo. Para otros, un error costoso. Un juguete tecnológico incapaz de sobrevivir a la brutalidad real del combate. Hoy, en un mundo donde los drones sobrevuelan ciudades, atacan objetivos a miles de kilómetros y redefinen la guerra moderna, el Goliat reaparece como un antepasado olvidado. La guerra moderna, tal como la experimentó Alemania desde 1939, demostró rápidamente que la velocidad y la sorpresa no siempre bastaban. Las campañas relámpago podían romper frentes abiertos, pero tarde o temprano, el combate se volvía lento, cercano y brutal. Las ciudades, los complejos industriales y las posiciones fortificadas transformaban cada avance en una carnicería. Allí, el soldado dejaba de ser parte de una maniobra y pasaba a ser un objetivo expuesto. Los combates urbanos eran especialmente devastadores. Edificios convertidos en fortalezas, calles estrechas dominadas por fuego cruzado, sótanos llenos de explosivos improvisados. Cada metro ganado exigía asaltos frontales. A esto se sumaban los búnkeres de hormigón, los nidos de ametralladoras camuflados y los cañones antitanque ocultos que detenían avances enteros con unos pocos disparos certeros. Atacar estas posiciones implicaba enviar ingenieros de combate y soldados de infantería directamente hacia el peligro. El trauma de la Primera Guerra Mundial seguía presente. Los oficiales alemanes sabían lo que significaba estrellarse una y otra vez contra defensas bien preparadas. Sabían que el heroísmo individual no podía compensar el poder de una ametralladora bien emplazada. Por eso, desde el inicio del conflicto, Alemania apostó por la innovación técnica como una forma de romper ese ciclo. Tanques, armas automáticas, misiles, cohetes, todo parecía válido si permitía mantener a los soldados a salvo. En ese contexto, la idea de un arma descartable comenzó a ganar terreno. Un dispositivo que pudiera avanzar hacia el enemigo, cargar explosivos y detonar sin arriesgar una vida humana. Algo controlable a distancia, que obedeciera órdenes sin dudar, que no sintiera miedo ni agotamiento. No se trataba solo de una solución militar, sino de un cambio conceptual. Aceptar que las máquinas podían ocupar el lugar del sacrificio. La doctrina militar alemana favorecía este tipo de pensamiento. Desde antes de la guerra,
el país había invertido enormemente en ingeniería, automatización y desarrollo industrial. El alto mando confiaba en que la superioridad técnica compensaría la desventaja numérica que Alemania enfrentaría tarde o temprano. Ingenieros, diseñadores y fabricantes comenzaron a recibir encargos cada vez más ambiciosos, algunos realistas, otros claramente desesperados. Así fue como surgió el Goliath. No como una excentricidad aislada, sino como parte de un esfuerzo más amplio por transformar la guerra en un problema técnico. Si un búnker podía ser destruido por una máquina controlada a distancia, entonces un soldado menos debía morir para lograrlo. Al menos, esa era la promesa. El proyecto tomó forma en manos de la empresa alemana Borgward, conocida por su capacidad industrial y su flexibilidad para adaptarse a requerimientos militares. La idea inicial era relativamente simple. Un pequeño vehículo oruga, lo suficientemente bajo como para ofrecer un blanco reducido, capaz de transportar una carga explosiva hasta una posición enemiga y detonarla en el momento preciso. Oficialmente el sistema recibió el nombre de Leichter Ladungsträger, es decir, portador ligero de carga. No era un nombre épico. Esa función recaería en su apodo no oficial, Goliath, que contrastaba brutalmente con su tamaño real. Los primeros modelos fueron designados como SD-PO-KFZ 302, seguidos más tarde por el SD-PO-KFZ 303, una versión ligeramente mejorada. El control era completamente manual y se realizaba mediante un cable que se desenrollaba a medida que el vehículo avanzaba. A través de ese cable, el operador enviaba órdenes básicas: avanzar, girar, detenerse, detonar. La elección del cable no era casual. Las transmisiones por radio aún eran poco confiables, vulnerables a interferencias y demasiado costosas para un arma pensada para ser destruida en cada misión. En teoría, el funcionamiento era elegante. El Goliath podía avanzar hacia un objetivo específico, colocarse junto a un tanque, una pared o un búnker y detonar su carga con una precisión imposible para la artillería tradicional. En las mesas de diseño y en los campos de prueba, la idea parecía sólida. Los ingenieros imaginaban un futuro donde estos pequeños vehículos abrirían brechas, limpiarían defensas y permitirían a la infantería avanzar con menos riesgos. Las pruebas iniciales generaron expectativas altas. En entornos controlados, el Goliath cumplía su función. Podía transportar la carga, obedecer las órdenes y destruir el objetivo asignado. Estas demostraciones impresionaron a sectores del mando militar, siempre ávidos de nuevas soluciones. El proyecto recibió luz verde para su producción y despliegue. En teoría, el funcionamiento era elegante. El Goliath podía avanzar hacia un objetivo específico, colocarse junto a un tanque, una pared o un búnker y detonar su carga con una precisión imposible para la artillería tradicional. En las mesas de diseño y en los campos de prueba, la idea parecía sólida. Los ingenieros imaginaban un futuro donde estos pequeños vehículos abrirían brechas, limpiarían defensas y permitirían a la infantería avanzar con menos riesgos. Las pruebas iniciales generaron expectativas altas. En entornos controlados, el Goliath cumplía su función. Podía transportar la carga, obedecer las órdenes y destruir el objetivo asignado. Estas demostraciones impresionaron a sectores del mando militar, siempre ávidos de nuevas soluciones. El proyecto recibió luz verde para su producción y despliegue. Sin embargo, entre el campo de pruebas y el campo de batalla existía un abismo. El Goliath estaba a punto de enfrentarse no a condiciones ideales, sino al caos absoluto de la guerra real. Y allí, la idea brillante comenzaría a mostrar sus primeras grietas. Los primeros modelos estaban impulsados por motores eléctricos alimentados por baterías.
Esta elección parecía lógica. El sistema era silencioso, no emitía humo y reducía la posibilidad de ser detectado antes de tiempo. Sin embargo, la autonomía era limitada. El alcance efectivo rondaba apenas unos cientos de metros, lo que obligaba a desplegar al operador peligrosamente cerca del frente. Además, las baterías eran costosas, difíciles de mantener y extremadamente sensibles a las condiciones del campo de batalla. Ante estos problemas, se desarrolló una versión posterior equipada con un pequeño motor a combustión. Este cambio aumentó el alcance y simplificó la logística, pero introdujo nuevos inconvenientes: mayor ruido, vibraciones y un riesgo adicional de averías mecánicas. El Goliath ganaba distancia, pero perdía discreción. La verdadera razón de su existencia, sin embargo, no era el motor, sino la carga explosiva. Dependiendo de la versión, el vehículo podía transportar hasta 100 kilogramos de explosivos de alto poder. Esa carga estaba pensada para destruir tanques enemigos, derribar muros reforzados, colapsar búnkeres o volar obstáculos estratégicos. El mecanismo de detonación era simple y directo. Una orden enviada por el operador a través del cable bastaba para convertir al pequeño vehículo en una explosión devastadora. La velocidad del Goliath era modesta, apenas suficiente para avanzar sin levantar sospechas. No estaba diseñado para huir ni maniobrar rápidamente, sino para llegar a su objetivo como un sacrificio inevitable. Su alcance estaba limitado por la longitud del cable de control, que podía extenderse varios cientos de metros, pero siempre bajo el riesgo constante de ser cortado. Ese cable era el verdadero cordón umbilical del sistema. A través de él, el operador controlaba cada movimiento desde la retaguardia, generalmente protegido por una trinchera, un muro o un vehículo. El soldado debía concentrarse intensamente, observando el avance del Goliath mientras ignoraba el ruido del combate a su alrededor. Era una experiencia tensa, casi claustrofóbica, donde un error mínimo podía arruinar toda la misión. La vulnerabilidad del cable era evidente. Bastaba un disparo certero, una explosión cercana o incluso el simple paso de un vehículo aliado para cortarlo. Cuando eso ocurría, el Goliath quedaba inmovilizado, convertido en un objeto inútil en medio del campo de batalla. No podía regresar, no podía detonar su carga de forma controlada. Era, en el mejor de los casos, una pérdida material. En el peor, un peligro para las propias tropas. A esto se sumaban los problemas de movilidad. El barro del frente oriental, la nieve, los escombros de ciudades bombardeadas y los cráteres de artillería eran enemigos implacables. El pequeño vehículo podía atascarse con facilidad, perder tracción o quedar atrapado en obstáculos menores que un tanque habría superado sin dificultad. Su blindaje, ligero por necesidad, apenas ofrecía protección contra armas pequeñas. Un fusil bien apuntado podía inutilizarlo antes de que cumpliera su misión. El primer contacto del Goliath con la guerra real ocurrió en el frente oriental. Un escenario brutal, incluso para las armas más robustas. Allí, el terreno irregular, el clima extremo y la intensidad del combate pusieron a prueba al pequeño vehículo desde el primer momento. Las expectativas eran altas. Se esperaba que el Goliath neutralizara tanques soviéticos, destruyera posiciones fortificadas y abriera caminos para la infantería alemana. En algunos casos, lo logró. Existen registros de misiones exitosas donde un Goliath consiguió alcanzar un tanque enemigo o volar una posición defensiva clave. Estos éxitos alimentaron la idea de que el sistema tenía potencial. Sin embargo, estos casos fueron la excepción. En la mayoría de las misiones, el Goliath no llegaba a su objetivo. El terreno lo detenía, el cable se cortaba
o el vehículo era destruido antes de acercarse lo suficiente. Los soldados soviéticos aprendieron rápidamente a identificarlo y a dispararle sin dudar. En Normandía y en el frente occidental, la historia se repitió. Durante la defensa alemana tras el desembarco aliado, el Goliath fue utilizado para intentar frenar avances, destruir tanques y sabotear posiciones recién establecidas. En el caos de los combates, su presencia llamaba la atención. Los soldados aliados reaccionaban con sorpresa primero y con eficacia después. El problema principal no era la idea, sino su fiabilidad. En un entorno donde cada segundo contaba, depender de una máquina lenta y frágil resultaba un lujo que Alemania ya no podía permitirse. A medida que la guerra avanzaba, el Goliath pasó de ser un arma prometedora a un recurso secundario, utilizado más por necesidad que por convicción. Si algo demostró la Segunda Guerra Mundial, fue la capacidad de adaptación de los ejércitos. El Goliath sorprendió en sus primeras apariciones, pero esa sorpresa duró poco. Los aliados aprendieron rápido, y cuando lo hicieron, el pequeño dron perdió gran parte de su valor táctico. La solución más simple fue también la más efectiva: cortar el cable. Una vez identificado el sistema de control, bastaba disparar al cable visible o interceptarlo con una explosión cercana. Sin conexión, el Goliath quedaba inutilizado. Los soldados comenzaron a buscar deliberadamente ese hilo delgado que lo unía a su operador. Otra táctica consistía en destruir el vehículo antes de que se acercara. Su blindaje ligero no ofrecía resistencia real frente a armas personales. Fusiles, ametralladoras ligeras e incluso pistolas en algunos casos bastaban para detenerlo. La artillería ligera y las granadas también demostraron ser eficaces. El terreno, una vez más, jugó en su contra. Los aliados aprendieron a aprovechar obstáculos naturales y artificiales para bloquear su avance. Un simple montón de escombros, una zanja improvisada o un cráter podían convertirse en una trampa mortal para el Goliath. La rapidez con la que se perdió el factor sorpresa selló su destino. Cada Goliath destruido representaba un costo considerable en materiales y tiempo de fabricación, a cambio de un impacto cada vez menor en el campo de batalla. Así, lo que había nacido como una promesa de guerra sin soldados terminó convirtiéndose en una lección amarga. Visto con la distancia del tiempo, el Goliath parece una contradicción. Era una idea futurista atrapada en una realidad tecnológica que aún no podía sostenerla. No fracasó por falta de ambición, sino por una suma de limitaciones que, combinadas, lo convirtieron en un arma poco fiable para una guerra que no perdonaba errores. El primer gran obstáculo fue su lentitud. El Goliath avanzaba a una velocidad que, en teoría, debía pasar desapercibida. En la práctica, esa lentitud lo convertía en un blanco fácil. En un entorno donde el fuego era constante y la atención de los soldados estaba afinada al movimiento más mínimo, cualquier objeto que se desplazara de forma deliberada levantaba sospechas. No podía acelerar para escapar, ni cambiar de rumbo con rapidez. Una vez lanzado, su destino quedaba prácticamente sellado. A esto se sumaba su fragilidad estructural. El blindaje era mínimo, pensado apenas para resistir esquirlas o impactos indirectos. Un arma antitanque no era necesaria para destruirlo. Un fusil, una ametralladora ligera o incluso un disparo bien colocado bastaban para inutilizarlo. La paradoja era evidente: un vehículo diseñado para destruir objetivos fuertemente defendidos no podía defenderse a sí mismo. Cada metro que avanzaba era una apuesta contra el azar. El Goliath también dependía de condiciones casi ideales para funcionar correctamente. Necesitaba terreno relativamente firme, buena visibilidad para el operador,
ausencia de obstáculos inesperados y un enemigo que no reaccionara con rapidez. La guerra real ofrecía exactamente lo contrario: barro, nieve, ruinas, humo, explosiones y soldados entrenados para adaptarse. Otro factor clave fue el costo. Aunque el Goliath era pequeño, su producción no era barata. Requería materiales, mano de obra especializada y tiempo de fabricación en una Alemania cada vez más presionada por bombardeos, escasez de recursos y frentes abiertos en todas direcciones. Cada unidad perdida sin cumplir su misión representaba un gasto difícil de justificar. El problema de fondo, sin embargo, fue más profundo. El Goliath evidenció la brecha entre innovación tecnológica y utilidad práctica. Sobre el papel, representaba el futuro de la guerra. En el terreno, se comportaba como un experimento inacabado. Alemania, especialmente en los últimos años del conflicto, se transformó en un laboratorio desesperado de armas nuevas: cohetes, jets, submarinos avanzados, vehículos no tripulados. Muchas de estas ideas eran brillantes, pero pocas llegaron a madurar lo suficiente como para cambiar el curso del conflicto. Aunque el Goliath no ganó batallas ni alteró el resultado de la guerra, su verdadero impacto no se mide en explosiones exitosas, sino en ideas. En ese sentido, fue un precursor silencioso. Un primer paso fundamental hacia un concepto que hoy define gran parte de la guerra moderna: el uso de sistemas no tripulados para proyectar fuerza sin exponer directamente a los soldados. La influencia del Goliath puede rastrearse en el desarrollo posterior de vehículos no tripulados, tanto terrestres como aéreos. La idea central es la misma que guía a los drones actuales. Cambiaron los medios, cambió la tecnología, pero el concepto permanece hasta nuestros días. La continuidad conceptual es clara. El operador ya no necesita ver directamente el vehículo. Hoy existen cámaras, sensores térmicos, enlaces satelitales y sistemas de navegación autónoma. Donde el Goliath dependía de un cable vulnerable, los drones modernos utilizan radiofrecuencia, redes cifradas e incluso inteligencia artificial para tomar decisiones básicas. Donde el pequeño vehículo alemán avanzaba a ciegas, los sistemas actuales analizan el entorno en tiempo real. Las diferencias tecnológicas son abismales, pero eso no invalida el parentesco. El Goliath no tenía autonomía, no poseía sensores avanzados ni capacidad de adaptación. Era en esencia una extensión mecánica del operador. Los drones modernos, en cambio, comienzan a actuar como sistemas semi-independientes. El Goliath también dejó lecciones importantes sobre lo que no debe hacerse. Enseñó que un sistema no tripulado debe ser rápido, resistente y flexible para sobrevivir en un entorno hostil. Mostró que la tecnología no puede desarrollarse de espaldas a las condiciones reales del combate. Estas lecciones, aprendidas a un costo alto, influyeron indirectamente en generaciones posteriores de diseño militar. En ese sentido, el Goliath ocupa un lugar incómodo pero necesario en la historia mundial de la guerra. No como un arma exitosa, sino como un prototipo conceptual. Un eslabón temprano en una cadena que hoy incluye drones terrestres de desminado, vehículos logísticos autónomos y aeronaves no tripuladas capaces de operar durante horas sin intervención humana. No ganó la guerra, pero dejó una idea sembrada. Y en la historia de la tecnología militar, las ideas suelen sobrevivir mucho más. El Goliath fue, ante todo, un producto de la desesperación. Una respuesta muestra a una guerra que se volvía cada vez más costosa en vidas humanas y recursos. En él se concentraron el ingenio, la ambición y las limitaciones de una época que buscaba soluciones rápidas a problemas imposibles. Fue pequeño, frágil y, en la mayoría de los casos, ineficaz. Pero también fue audaz. Como símbolo,
Representa una guerra que intentó imaginar el futuro mientras se desmoronaba en el presente. Alemania buscó en la tecnología una salida, una forma de inclinar la balanza sin pagar el precio humano que ya no podía sostener. El Goliat encarnó esa esperanza, la idea de que una máquina podía reemplazar al soldado en el momento del sacrificio. Su fracaso no debe entenderse como inutilidad absoluta. Fue un experimento, y como muchos experimentos en tiempos de guerra, se realizó bajo presión, con urgencia y con márgenes de error mínimos. Falló porque el mundo aún no estaba listo para él, porque la tecnología necesaria para hacerlo verdaderamente efectivo todavía no existía. Hoy, cuando los drones son parte cotidiana de los conflictos armados, el Goliat adquiere una nueva dimensión. Ya no es solo una curiosidad histórica, sino un recordatorio incómodo. Muchas de las herramientas que hoy consideramos normales nacieron de errores, fracasos y prototipos olvidados. La pregunta final es: ¿cuántas ideas modernas nacieron de armas que nunca funcionaron como se esperaba? El Goliat, controlado por un simple cable, avanzando lentamente hacia una explosión segura, intentó cambiar el curso de una guerra inmensa. No lo logró, pero en su intento dejó una huella que el tiempo no pudo borrar. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima.